Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de Aristóteles, Ética Nicomaquea, libro uno, capítulo uno. El video va a estar dividido en dos partes. En una primera parte voy a insertar la Ética Nicomaquea en la obra de Aristóteles y acto seguido hablaremos acerca del capítulo uno. Bien, para empezar es importante recordar algo que ya habíamos visto y es el lugar que ocupa la obra ética dentro de, en general, la obra aristotélica. Hay que tener presente y valga repetir algo que ya se había dicho, y es que Aristóteles es uno de los pensadores más importantes de la historia de Occidente y gran parte de su obra pues constituye un legado fundamental para el avance de la ciencia, el avance del pensamiento a nivel global. En esa medida se puede encontrar por lo menos una división de tres partes, la que se encuentra su obra metafísica y su obra que se va a desprender también su obra lógica, su obra en términos físicos y su obra en términos políticos. En términos políticos, entonces lo podemos dividir en tres partes, respectivamente cada una relacionada con una de sus grandes obras. La primera y fundamental, la política, donde se va a fundamentar el Estado. De hecho, grandes aportes hizo Aristóteles respecto a la que en la actualidad se considera como el Estado, el tipo de regímenes de gobierno que existen en el Estado, cómo se debe actuar. Por otro lado, para entender esa política es necesario entender la ética nicomaquea. La ética nicomaquea es una obra que en muchas ocasiones se entiende como si se la hubiese dedicado Aristóteles a Nicómaco, lo cual es erróneo, dado que lo que hizo Nicómaco fue recopilar la obra de su padre, pues es una obra póstuma, por decirlo de alguna forma. En la Ética Nicomaquea encontramos varios libros, cada uno dividido en varios capítulos, orientados a describir la ética, orientados a describir la virtud del individuo y también esta cómo se relaciona con la ciudad. La Magna Moriala es un texto más instructivo y práctico respecto a cómo poner en, en disculpen la redundancia, en práctica la ética. Bueno, vamos entonces a empezar con la ética nicomaquea, libro uno. El libro uno se denomina sobre la felicidad. Entonces nos surge una pregunta fundamental. ¿Qué es la felicidad? Y ante tal pregunta fundamental, tal vez pensemos que la felicidad o relacionemos la felicidad con momentos de holgorio, momentos donde tenemos una especial excitación, y es precisamente lo que Aristóteles no quiere reconocer, no va a reconocer como la felicidad. Porque eso que consideramos como felicidad es tal vez la alegría. La alegría es algo coyuntural, momentáneo, que pasa y que se suele confundir con la felicidad, pero no es la felicidad. Entonces hemos de preguntarnos en sí qué es la felicidad. La definición que da felicidad de felicidad Aristóteles es que la felicidad es una vida conforme a la virtud. Entonces viene un término bastante usado por los grandes pensadores griegos, que es la virtud, la arete. Una vida conforme a la virtud, entonces nos va a llevar a pensar qué significará esto. Bueno, más o menos, me voy adelantando, una vida conforme a la virtud es una vida conforme a ciertos valores, cierta construcción del bien. Entonces, el libro uno, en general, de la ética nicomaquea, se denomina sobre la felicidad, porque va a versar entonces sobre el camino para llegar al bien, qué significa el bien, dónde se instala el bien dentro de la polis y otras preguntas más en relación con la virtud. Bueno, ahora bien, el capítulo uno
se denomina introducción. Toda actividad humana tiene un fin. Fin, hay que entenderlo. Voy a adelantarme y ahorita volvemos. Fin en Aristóteles no ha de entenderse como una culminación, sino en el sentido griego, telos, como un propósito. Por eso se habla de la teleología, no de la teología. El telos, el propósito es hacia donde tiende todo. Ojo con algo, no se está diciendo que exista algo así como una especie de agujero negro donde todo llega, no, sino que las acciones, las situaciones, todo lo que somos tiene un propósito. Tampoco eso quiere decir que sea un propósito divino o un propósito al estilo del destino, no, sino que tiene un objetivo, una orientación. ¿Bien? Entonces dice Aristóteles en el primer párrafo del capítulo 1, toda arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parece tender a algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Bueno, entonces pensemos que existe un fin, un propósito, en últimas, que es el bien. Entonces nos está diciendo Aristóteles que las acciones humanas tienden hacia el bien. Ahora, hemos de entender que el bien es un término complejo y tal vez podríamos decir que lo que alguien considera como bien, otra persona no lo considera como bien. Eso no es precisamente lo que piensa Aristóteles, ¿sí? Porque para Aristóteles bien es hacia lo que tienden las acciones. Y las acciones han de tender hacia la virtud, la arete, entendiendo por el momento, porque más adelante vamos a profundizar al respecto, la virtud como una especie de valores, ¿sí? Entonces piensa en algo muy básico. La virtud, entendida como un bien, va a ser aquello que entendemos, digamos, el entendimiento nos da como valor, como bueno. Entonces, un ejemplo puede ser la responsabilidad, la consideramos una virtud, un valor, por lo tanto es un bien. ¿Sí? Ahora, la felicidad, la eudaimonía, es un bien último hacia el que tienden nuestras acciones. Y la felicidad, bueno, ya habíamos visto que es una vida conforme a la virtud. Entonces, la felicidad en relación con la virtud va a ser un camino amplio que tal vez recorramos siempre, no sabemos si lo alcancemos, pero en el que estemos encarrilados. Ahora bien, vamos a definir un poco más la noción de los fines porque es la que nos ayudará a entender el capítulo 2. Entonces, para Aristóteles, dentro de los fines están las acciones, las actividades, las ciencias, entre otros. Y de alguna forma nos habla de una subordinación existente. Por ejemplo, el fin de la medicina es la salud, entonces la medicina va a estar subordinada a la salud y la salud a la vez está subordinada al bienestar personal. ¿Esto por qué es importante? Porque de alguna forma no es que exista una relación ad infinitum, sino que las acciones del hombre todas estarán orientadas hacia un bien con cierta jerarquía al cual el resto se encontrará subordinado. ¿Listo? Entonces repasemos rápidamente el capítulo 1 de la ética nicomaquea sobre la felicidad. Entonces, términos claves, fin, bien, de entender que toda acción humana tiende a un ese fin es el bien. Entender que el fin ha de entenderse como propósito, el propósito es el bien y que el bien, pues es los propósitos tienen una subordinación. Entonces hay unos bienes que superan a otros. Entender finalmente que el término bien va a ser fundamental para entender la felicidad. ¿Sí? Entonces una vida conforme a la virtud, que es la vida de la felicidad,
es lo que en últimas vamos a ver en el resto de capítulos de la ética nicomaquea libro 1, que nos van a permitir entender en suma qué entiende Aristóteles por ética, cuál es la función que ejerce la virtud y la felicidad en todo esto. Bueno, damos fin entonces acá al capítulo 1. Gracias, que estén bien.